Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este día 14 de mayo del año 2025. Gracias por estar aquí. Es buen momento para darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte al canal o volverte mecenas de este programa. Visita el blog hrz-intermedioradio.blogspot.com. Contacto por correo electrónico h.rosales@gmx.us. Descarga la aplicación de ebooks y sigue los últimos audios del programa. Descarga la aplicación de Rumble y sigue el canal en rumble.com/user/HRZ Radio. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Vamos a iniciar el programa de una forma distinta. Vamos a orar. Para tener mayor cuidado en lo que presentamos en este programa y tener la bendición de Dios. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles, que las has colocado sobre el cielo en Pireo, con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú pues, que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar, y la gracia abundante para hablar. Instruye el comienzo, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y hombre, y que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Bueno, pues tenemos un día nuevo y vámonos rápidamente con la información, porque, como habrán visto en el programa anterior, las cosas están cambiando vertiginosamente. Y es para bien. Gracias al presidente de los Estados Unidos y a la bendición de Dios que lo protegió, que lo libró de un intento de magnicidio, porque atentaron varias veces contra su vida. Vamos a comenzar con esto. Las autoridades implican al narcotraficante Pedro Insunza Noriega y a su hijo en actividades delictivas de tráfico de drogas como fentanilo y cocaína. Por tal razón, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta acusación formal por narcoterrorismo contra líderes del cártel de Sinaloa. Y el narcoterrorismo se pena o con pena de muerte, pena capital o cadena perpetua. Los acusados de narcoterrorismo son Pedro Insunza Noriega y su hijo, Pedro Insunza Coronel. Las autoridades los identifican como miembros de alto rango del cártel de Sinaloa. La organización criminal, que debo de referir como historiador, se originó de la alianza criminal entre Boxy Siegel y el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, presidente masón, socialista, anticatólico, socio de presidentes Illuminati de Estados Unidos, de tiranos como Franklin Delano Roosevelt, y de criminales como Manuel Azaña en España. Según la Fiscalía, con esta acusación se muestra un paso relevante en la tarea para desmantelar a la facción del cártel Beltrán Leiva, a los Beltrán Leiva, miembros del cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa, la fiscalía explicó que el narcotraficante, la familia Insunza, son líderes de una facción importante del cártel de Sinaloa y que su hijo, Insunza Coronel, lo sustituiría en ese cargo. Las acusaciones formales de hoy representan un paso significativo para desmantelar las operaciones del narcotráfico, los actos violentos y otras actividades de organizaciones terroristas extranjeras, declaró el agente especial a cargo de esta investigación en el FBI en San Diego, California. Insunza Noriega previamente fue sancionado en 2023 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por actividades criminales. Se le relaciona directamente con Óscar Manuel Gastelum Iribe, alias El Músico, y Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, uno de los narcotraficantes importantes, pero que, debemos de recordar, se le liga con la Malliza, no directamente con el cártel de los Chapitos. Vamos a continuar. La Secretaría de Cultura advierte que habrá sanciones tras la visita del youtuber MrBeast a zonas arqueológicas pese a los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Esto lo declaró Claudia Curiel de Icaza, que habrá multas. Previamente teníamos conocimiento de que pues este youtuber, que además es reconocida personalidad del mundo filantrópico, de los que ayudan, pero pues también se ayudan en cierta forma a promocionar su imagen. Hacer el bien puede tener beneficios, y no estoy criminalizando eso. El asunto es que de alguna forma el partido Morena había contratado a MrBeast o lo había contactado, y en su momento nos quejamos amargamente de que se pretendía utilizar. Bueno, él es un youtuber que tiene millones de seguidores, decenas de millones de seguidores. Probablemente es de las personas que más seguidores tiene en la plataforma. Yo no soy uno de ellos. Tal vez ustedes tampoco, que también es algo paradójico, ¿no? Algo un poco interesante. Quieren utilizar la proyección internacional que tiene para promocionar el Tren Maya. Y la queja es que el Tren Maya se construyó destruyendo zonas arqueológicas y ambientales protegidas. Entonces no me parecía justo. Pero ahora ocurre esto, este nuevo incidente. No es la primera vez que ocurre, no estamos de acuerdo y por supuesto que habrá las sanciones correspondientes, aseguró. Asimismo instruyó al director general del instituto, Diego Prieto, para obtener una ficha a fin de continuar con el proceso. Este lunes, Celina señaló que la grabación se realizó de acuerdo con las solicitudes formales de la Secretaría de Turismo Federal y los gobiernos de los dos estados mencionados. Los permisos se tramitaron ante la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, instancia que determinó derechos aplicables conforme a la ley. En el video que fue publicado muestra imágenes de cómo accede a distintos puntos arqueológicos mayas como Calakmul, Chichén Itzá, Balam Canché, restringidos al paso de visitantes. Y entonces, bueno, pues resulta en desastre, ¿no? Lo que pretendía Morena de promocionar el Tren Maya, que es un tren que para construirse se talaron más de 14 millones de árboles, se contaminaron aguas, zonas arqueológicas, se destruyó toda una parte importante de una selva, se persigue a jaguares y venados como flora y fauna indeseable o nociva. Tiene todas las características de un mal proyecto. El Tren Maya se construyó, ya sé que lo digo todos los días, pero alguien tiene que repetirlo.
El Tren Maya se construyó únicamente para que los hijos del presidente se robaran 2 billones de pesos. Asesinan a la influencer Valeria Márquez en una estética de Zapopan, Jalisco. Apenas ayer comentábamos que fue asesinado un ex político del PRI. Y en esa misma plaza, recientemente fueron asesinados 2 hombres en el área del gimnasio. 2 hombres que estarían relacionados con el narcoboxeador Saúl El Canelo Álvarez. Le digo narcoboxeador porque tiene 2 ligas con el narcotráfico. Personas totalmente ligadas al narcotráfico y políticos del partido Morena, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya la hemos visto en fotografías con los abogados del Mayo Zambada. De acuerdo con las autoridades, el día de hoy, la víctima es Valeria Márquez. Se encontraba dentro de un establecimiento cuando un sujeto entró al lugar y le disparó con un arma de fuego. Ella tenía 23 años de edad. Estaba en una colonia que se llama Real del Carmen, en una estética. Presuntamente la víctima es una creadora de contenido en redes sociales identificada como Valeria Márquez, pero a veces hay una extraña conexión entre los youtubers, entre los productores tiktokeros y el crimen organizado. De hecho, estos que a veces dicen ser influencers tienen unas fuertes sumas de dinero, unos ingresos muy anormales, y utilizan esos ingresos para comprar cosas y grabarse pues en autos o vehículos de lujo, portando artículos de lujo, y de esa forma llamar la atención. Algunas veces estas personalidades se utilizan para lavar dinero de los cárteles de la droga, pero otras veces son simplemente una forma de presumir o de atraer la atención sobre los cárteles. La noche del martes se reportó el homicidio de esta mujer y no hay detenidos. La policía estatal está investigando, ellos recibieron la denuncia del 911. La víctima es una persona con presencia activa y influencia en redes sociales. No tengo en este momento, no tengo a la mano el dato de cuántos seguidores tenía, ni qué clase de contenido realizaba, pero por la edad y por el perfil, pues supongo que era algo muy femenino, ¿no? Algo muy dado a cosas de glamour, del estilo femenino. Pues descanse en paz. No sabemos en qué relación, ¿no? Lo relacionan siempre con el narcotráfico, pero realmente no sabemos si fue un delito pasional o qué hubo detrás de esto. La paz esté con todos ustedes, dice su santidad el Papa León XIV. Regresa a la plataforma de Instagram de Meta con un mensaje de esperanza. En una cuenta de Instagram, el Papa León XIV ha documentado sus primeros actos de su pontificado. Ahora es una cuenta llamada Pontifex y contenía algunas fotografías que documenta sus acciones en los últimos días como Papa. El Vaticano informó que estaba archivando las publicaciones del papado de 12 años del Papa Francisco en la red social X. La nueva cuenta no aparecía como activa durante el martes. El Vaticano ha creado @Pontifex 2012 durante el pontificado de Benedicto XVI. Ahora está disponible en una variedad de 9 idiomas, que es inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán, polaco, árabe y latín. Tiene más de 52 millones de seguidores, en tanto que el antes cardenal Robert Prevost, tenía aproximadamente 400,000 seguidores cuando estaba en Perú. Guanajuato reporta su primer caso de sarampión. Dice que no había uno en los últimos 30 años.
pues eso es un poco dudoso, ¿no? Considerando que es una enfermedad propia del desarrollo de los menores. Hay mucha desinformación médica que hacen los mismos medios oficialistas y las farmacéuticas que quieren vender vacunas. Hospitalizan a un líder político en Portugal tras sufrir un malestar durante un discurso. El dirigente parlamentario de Chega, en Portugal, afirmó que Ventura se encontraba bien y consciente, pero que iba a ser llevado a un hospital para evaluar su estado de salud. El partido se llama Chega y la persona que se sintió mal es André Ventura, que fue hospitalizado durante el martes tras encontrarse en un mal estado de salud en un mitin político. El partido Chega en Portugal es satanizado por los medios de ese país, los medios oficialistas y los medios internacionales como un partido de extrema derecha. No conozco la plataforma de dicho partido, para mí es nuevo esto, yo no siquiera sabía que había un movimiento de esa naturaleza en Portugal. Por lo general, pues cuando un partido se sataniza de esa forma es que es un partido que realmente defiende valores tradicionales como la familia, la patria, la migración ordenada, no ilegal, son contrarios a la ideología de género, entre otras cosas que son promociones del globalismo. Así que bueno, pues ojalá y se recupere y estamos abiertos a conocer su plataforma política porque para mí es algo nuevo. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Continuamos con este humilde programa de radio y ahora vamos con una nota relacionada con México también. Ha rendido protesta Ronald Johnson, que fue un importante funcionario de la DEA, pero ahora va a desempeñarse en el gobierno de Donald Trump como nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Ronald Johnson tomó protesta este martes como el nuevo embajador de Estados Unidos en México, ante el vicepresidente J.D. Vance. Johnson asume el cargo diplomático y sustituye al demócrata Ken Salazar. Un mes después de que el Senado estadounidense ratificara al exagente de la CIA, debo de corregir, no era de la DEA, sino de la CIA, en un contexto de tensión bilateral entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum por el combate abierto contra los cárteles de la droga, a lo cual Claudia Sheinbaum se niega. El pasado 9 de abril, el Senado de los Estados Unidos ratificó al exembajador de El Salvador durante el primer mandato de Trump, con 49 votos a favor y 46 en contra. Ronald Johnson fue fundamental para que el gobierno de Nayib Bukele pudiera acabar con los cárteles de la droga, conocido como la MS-13 o los Maras Salvatrucha.
un grupo criminal cuyos tatuajes tienen toda una simbología criminal. Significan homicidios, por ejemplo, las lágrimas que se tatúan en las mejillas. Falleció el exterrorista, político de izquierda ligado a George Soros, José Mujica, en Montevideo, Uruguay. El expresidente de Uruguay, José Mujica, alias Pepe, falleció durante el martes a sus 89 años de edad, tras confirmar él mismo a inicios de este año 2025 que tenía cáncer principalmente en el hígado. Y declaró que se estaba muriendo. El fallecido, pues su muerte fue confirmada por el actual presidente uruguayo de extrema izquierda, Yamandú Orsi. El próximo martes 20 de mayo, exactamente en una semana, Mujica habría cumplido 90 años de edad. La desafortunada noticia, para alguien será desafortunada, ¿verdad?, se adelantaba desde el lunes, cuando Lucía Topolansky, su esposa de origen judío, había advertido sobre el declive de la salud de este señor. Yo no sé qué tanto pueda pues extrañarlo la señora Topolansky, porque en una ocasión, cuando fueron detenidos porque se dedicaban a hacer terrorismo, este señor, de forma cobarde, pues decía que le hicieran lo que quisieran a su esposa, pero que a él lo dejaran en paz. Tuvo muchos actos de cobardía. Recordemos que era un asaltante de bancos, un multiasesino, y paradójicamente, y esto sí lo digo muy molesto, la cadena de televisión Televisa, en sus noticieros, decía: "Descansa, guerrero", como si se tratara de un gran héroe. También hay cadenas de televisión occidentales, como la Deutsche Welle, la DW, que le había dado un programa de televisión personal, especial para él. Lo que me lleva a mí a pensar que él tenía pacto con verdaderas mafias de Occidente, verdaderos grupos criminales de extrema izquierda. Si bien hay otra cosa, es que José Mujica era aplaudido tanto por los medios que nosotros podríamos considerar de Occidente liberal, como por medios de tiranías tipo Rusia, China. Bueno, vamos a decir que eso no habla bien, ¿no? O sea, de estas dos, más que de Mujica, no habla bien de estos medios que tuvieran este gesto de deferencia o de trato especial con un terrorista. ¿Qué hizo José Mujica, además de asesinar, robar, mentir, extorsionar, aterrorizar? Bueno, fue tan fuerte los actos criminales en Uruguay que justificó una tiranía, una dictadura militar, algo así como lo que querían hacernos a nosotros en 1968. Querían generar un enorme desorden con la familia, con distintos criminales, con distintos terroristas, de entre los que puedo mencionar a Ifigenia Martínez, a los padres de Claudia Sheinbaum, a Julio Scherer. O sea, querían hacer como una desestabilización completa del país contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, para imponernos una dictadura militar, que finalmente no se hizo porque todos le debemos eso, gracias al presidente Gustavo Díaz Ordaz, no se estableció la tiranía. Lo que sí es que lo que no pudo salvarnos fue, pues después de toda esta falsificación de la historia, la mentira de una masacre en la Plaza Tlatelolco, que en realidad fue ordenada por por Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo. Él fue el que llevó las ametralladoras para disparar contra los militares, y quienes dispararon contra los militares fueron supuestos estudiantes desde el edificio Chihuahua. Toda la historia se distorsionó a tal forma que le diera una falsa impresión al pueblo de México
sobre que estos eran mártires o que estaban bien intencionados. Mentiras. Nótese, por ejemplo, que los padres de Claudia Sheinbaum no fueron a prisión, a diferencia de muchos estudiantes que fueron movilizados por ellos para delinquir. De hecho, se comentan otras cosas peores, ¿no? Está el Hotel Posada del Sol, que es hasta la fecha, se dice, un lugar pues muy enigmático porque tiene simbología ocultista, masónica, vamos a decir satánica, y que pues después del 68 vinieron purgas con el gobierno de Echeverría. El gobierno de Echeverría era un gobierno socialista, ligado al criminal Fidel Castro, pero los movimientos revolucionarios estudiantiles venían de otra corriente que querían igualmente hacerse con el poder del país. Y lo que se hizo pues fue asesinar a los revoltosos, a los sediciosos, si a usted le gusta también pues eran estudiantes. Entre criminales pues también se puede ser criminal y estudiante, y eso habían sido en gran medida delincuentes, ¿no? Dicen que ahí, que en el interior de ese hotel, porque es grandísimo, son varios edificios, que ahí llegaban y también mataban a los estudiantes. Durante el tiempo de este señor que se llamaba el Negro Durazo. Pero también vinieron otros jefes de la Dirección Federal de Seguridad que también mataron mucha gente, fuera de derecha, fuera de izquierda, todo aquel que se saliera de lo que ordenaba el priismo, que ahora se llama Morena, que era la corriente que se aferró al poder y posteriormente se convirtieron en multimillonarios, linajes oscuros que se hicieron ahí a partir del poder de la policía para poder robar, extorsionar. Eso era lo que fue también el padre de Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues en Uruguay, me desvío un poco porque sé que muchas veces no se habla bien del 68 como las cosas fueron, o más cercano a lo que fueron, porque todavía hay muchas cosas ocultas, pero no ocultas por el gobierno, que es lo peor, más ocultas por los mismos comunistas, que no les conviene que el pueblo de México sepa todas estas cosas, porque ellos vinieron también de una facción criminal, de una facción del priismo, pues Carlos Madrazo había sido dirigente del PRI. Y también sus hijos fueron altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad. Todos ellos tabasqueños, como Andrés Manuel, porque vienen de la misma escuela criminal de Tomás Garrido Canaval, que fue gobernador 3 veces de ese estado. Esto es importante que todos lo sepan, porque si no se esparce este mensaje, si no se dice, pues muchos adolescentes y adultos van a seguirles mintiendo en las universidades, en la escuela pública, y poniéndoles películas patito, chafa, mentirosas, como Rojo Amanecer, que fue hecha también obviamente por actores mediocres ligados al comunismo como los hermanos Bichir. Bueno, pues entonces vamos a cerrar esta analogía con lo que pasó en Uruguay y en México, y gracias al presidente Gustavo Díaz Ordaz, nosotros no caímos en una tiranía militar, pero Mujica sí que contribuyó a que Uruguay cayera en una tiranía militar. En una dictadura que se justificaba precisamente combatir el terrorismo de los Tupamaros. Están tratando que esté sin dolor, dijo su esposa. Las noticias en torno al estado de salud de José Mujica también fueron en la misma fecha confirmadas por Yamandu Orsi. Y hagan de cuenta que pues con recursos públicos, usted sabe que se pueden pagar muchas cosas, este monstruo que le gustaba presumir su falsa humildad transportándose en un bocho, en un Volkswagen sedán, que por cierto, a Mujica se le habrá olvidado que el Volkswagen sedán lo mandó a construir Hitler, ¿verdad? Este señor fue un desgraciado, un poco hombre, un infeliz, un malvado, un truán. Pero pues
los medios, la corrupción de los medios, yo creo que por sus ligas con George Soros, solamente me lo explico por eso, lo seguirán aplaudiendo. Pero ustedes no deben de hacerlo, porque aplaudir a este criminal es burlarse de todas las víctimas, de toda la gente que tuvo que padecer a José Mujica. Un mentiroso, un manipulador. Los de la derecha Diario de Argentina lo estaban recordando, porque en una ocasión se le ocurrió decir que cuando Nicolás Maduro ordenó que los autos de represión de la policía venezolana atropellara a los manifestantes contra su tiranía, perdón, ni siquiera eran vehículos, no eran coches, eran tanques, pues este señor se le ocurrió decir: hay que quitarse del paso de los tanques. Y entonces ahora muchos dicen: pues ahora que estás ardiendo en el infierno, ahora a ver cómo te quitas de las llamas, ¿no? O algo así. Estoy citando de memoria, pero en serio, es una mala persona, es una mala figura, y me parece vergonzoso que los medios, que supuestamente son públicos, comprometidos con la democracia, porque hasta donde yo tengo entendido, Televisa insiste en que es democrática, Deutsche Welle, pues ahí colabora también Anabel Hernández. ¿Qué pasa con estos medios como para venerar a un terrorista? No lo sé, pero nos habla de que tiene contactos muy sucios en la mafia, una persona como José Mujica, para que se hablara también de él, se le diera tanta promoción. Hagan de cuenta como una especie de Dalai Lama, que es un líder sectario, como una especie de papa, como una especie de guía espiritual. No sé qué es lo que pretendían hacer con este señor que abanderaba todas las cosas despreciables que puede tener un político de izquierda. No me voy a quedar en la superficie, porque pues bueno, no todos los días se muere, ¿no? No todos los días muere un terrorista. Y si unos le están dando una relevancia, le están dando una veneración, pues yo aquí voy a intentar defenestrar la memoria de José Mujica, porque es lo que en honor a la verdad se debe de hacer: defenestrar a Mujica. Entonces, vamos a recordar algunos de los pasajes más vergonzosos de José Mujica, sus crímenes. Mire, nombre completo: José Alberto Mujica Cordano, conocido entre sus partidarios como el Pepe. Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay, y falleció el 13 de mayo del año 2025 en Montevideo, Uruguay. Fue un terrorista y político uruguayo que se desempeñó como presidente del país entre 2010 y 2015. ¿Qué hizo? Nada bueno por Uruguay, ¿eh? Nada. No hizo nada bueno por Uruguay. Antes de dedicarse a la política, fue un terrorista de un grupo llamado Tupamaros, una organización marxista-leninista para que usted entienda en el argot político, el marxista-leninista puede vender drogas, puede matar o violar niños o prostituirlos con tal de tener dinero para la revolución. El marxista-leninista también tiene el pensamiento de que hay que hacer que la gente se enoje. O sea, si usted tiene un negocio, hay que quemárselo, hay que romperle a usted las piernas, por decirlo de forma alegórica, para lograr que las personas estén en un mal estado y que esto se lo atribuyan al gobierno también, para impulsar una revolución. O sea, todo se vale, el fin justifica los medios. No les importa llevarse a quien sea por delante. A raíz de ello cometió robos y atentados terroristas, fue encarcelado durante 13 años por esos crímenes. Pese a sus antecedentes criminales que lo inhabilitarían en la vida política, pudo desarrollar una carrera política
de ultraizquierda en Uruguay. En los años 70 se integró al grupo terrorista Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Como miembro de dicha organización, Mujica participó en operativos terroristas, al tiempo que trabajaba en una cosa que se conocía como la chacra, hasta que fue requerido por la policía y se refugió en la clandestinidad. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, del 67 al 72, la violencia fue en aumento. El presidente utilizó reiteradamente el Instituto Constitucional de Medidas Prontas de Seguridad para hacer frente al terrorismo de la guerrilla, así como una creciente oposición de sindicatos y gremios de extrema izquierda que eran movilizados por la Internacional Comunista. Esta acción llevó a Mujica a participar en crímenes, asaltos, secuestros, la llamada Toma de Pando en 1969, entre otros operativos terroristas del grupo Tupamaros. Con un pasado criminal, fue después electo diputado y hasta senador, y posteriormente ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Fue un líder incompetente del movimiento de participación popular en el sector mayoritario de la izquierda Frente Amplio, hasta su renuncia el 24 de mayo del año 2009. Desde 2005 está casado con una senadora y dirigente histórica del movimiento de participación popular, Lucía Topolansky, una judía socialista. Crímenes. José Mujica Cordano, el Pepe, como quieren llamarlo, tuvo otro nombre. Se llamaba José Antonio Mones Morelli, nombre de guerra elegido para actuar en la clandestinidad con un grupo de asesinos. Incapaz de enfrentar la justicia, ¿no? Lo que tendría que pagar por todo lo que hacía, él mataba a traición cobardemente por la espalda. Del tiroteo en el bar La Vía, ubicado en La Rañaga y Monte Casero, resultaron 2 personas heridas. Un antisocial y un funcionario policial fue lo que él informaba. El reo que resultó herido en ese entonces fue José Alberto Mujica Cordano, alias El Emiliano, conocido también como Pepe, portando documentos falsos con el nombre de José Antonio Mones Morelli. El 11 de enero del 71 fue privado de la vida por los Tupamaros un funcionario de la policía de nombre José Leonardo Villalba. La autopsia revela que sufrió 7 impactos de bala por la espalda que le habría ocasionado José Mujica Cordano. O sea, José Mujica Cordano, asesino, mató a un funcionario de la policía por la espalda de nombre José Leonardo Villalba. ¿Por qué lo venera hoy la cadena de desinformación Deutsche Welle? Hoy sí podemos llamarle así. Y también por qué lo venera Televisa. Televisa porque tiene capital extranjero, ¿no? Tiene capital globalista. Odian a Trump y odian pues prácticamente todo lo que se les salga del guión. No estoy diciendo que sus críticas estén así, ¿no? También hay que recordar que Televisa es una concesión y está totalmente ligado al régimen terrorista de Claudia Sheinbaum, que amaba o que veneraba a este terrorista Tupamaros por muchos otros aspectos que tiene que ver con las guerrillas. El 21 de diciembre de 1971, la organización criminal MLN Tupamaros asesinan al peón rural, o sea, una persona pobre, Ramón Pascasio Báez Mena. Ramón Pascasio Báez Mena, quien al tropezar con un escondite en la estancia de Espartaco es capturado por los terroristas del Tupamaros. Reunida la cúpula de la organización, deciden asesinarlo mediante la inyección letal de pentotal. Nadie reclamó que se violaron del señor Ramón Pascasio Báez, que se violaron sus derechos humanos al inyectarle este veneno para que se muriera por parte de José Mujica.
El peón fue enterrado en las cercanías y constituye el primer desaparecido de los muchos que asesinó José Mujica. Los responsables son Henry Engler, Israel Bassini, Néstor Esclavo, Conrado Fernández, Jorge Beca, Gloria Echevesté, Zenia Ite González. Qué pena, ¿no? Es una, pues como les he dicho, es un criminal, es una persona que debería de, pues debería de ser tratada por los medios con objetividad. No estoy diciendo que le exageren, simplemente lo que yo he mencionado creo que es suficiente para hablar de los asesinatos, robos, secuestros, atentados terroristas que cometió este criminal, José Mones Morelli o José Mujica Cordano. Promovió la legalización de las drogas y bueno, pues es un personaje indeseable que bueno, yo creo, nadie va a extrañar. Se declaró enemigo de toda forma de fe, pues él decía que era ateo, fue ladrón, fue asesino, fue terrorista y de alguna forma extraña, muy extraña, lo veneran muchos políticos y medios, para que vean cómo es el gobierno del mal. En 2012, la revista Monocle designó a Mujica como el mejor presidente del mundo, destacándolo frente al mandatario de los Estados Unidos en un hecho sin precedentes que causó sorpresa y desconcierto en la opinión pública de Uruguay, siendo un criminal. El artículo, escrito por un tal Santiago Rodríguez Tarditi, titula El héroe político no reconocido de Sudamérica. Contrariando a las creencias populares, el mejor líder del mundo no es Barack Obama, dice el periodista, que además Barack Obama, pues otro de los peores, ¿no? Dice el periodista y agrega que tampoco es Angela Merkel ni François Hollande, masón, no tienen chance, dice. Más conocido como Pepe, el presidente uruguayo es responsable de colocar su pequeña nación de solo 3.2 millones de habitantes en el mapa internacional. Desde que comenzó su mandato en 2010, periodistas y locales han estado siguiendo sus políticas progresistas, como su reciente anuncio de legalizar y controlar la venta de marihuana a favor de los cárteles de la droga. Santiago Rodríguez Tarditi dijo esto. ¿Quién paga? O sea, imagínense ustedes, ¿quién paga raudales de dinero? Puede ser el narcotráfico, puede ser organizaciones terroristas. ¿Quién paga para venerar a un Es que parece ser como que la palabra ya, las palabras que utilizo, se han hasta cierto punto gastado. Un monstruo, creo que es la palabra correcta para definir a Mujica, un monstruo, un caníbal. El senador Mujica hace declaraciones de tipo personal, siempre muy malas, muy desafortunadas. ¿Y qué? ¿Por qué las cadenas de televisión? ¿Por qué los medios corruptos? ¿Por qué? ¿Por qué le dan tanta veneración a un sujeto tan lamentable como José Mujica? Increíble, ¿no? Porque era de los que eran partidarios de la falsa humildad, como el Papa Francisco, ¿no? Que pudiendo ponerse unos zapatos normales, pudiendo utilizar toda la vestimenta papal, decía que no la utilizaba porque le parecía o porque él quería retratarla como ostentosa para que se volviera odiosa a los pobres, para que la imagen del Papa se volviera odiosa a los pobres. Falsa humildad como el narcotraficante y multiasesino expresidente Andrés Manuel, que teniendo un avión presidencial propiedad del Estado dijo: yo no lo voy a utilizar porque voy a aparentar que soy pobre ante los ignorantes mexicanos. Voy a engatusarlos con el hecho de que porque yo no uso el avión que es propiedad del Estado mexicano, soy humilde. Después vende el avión presidencial y se roba el dinero porque lo malbarata y ese avión se sigue pagando. Pero todo para fingir una falsa humildad que no tiene, porque él se fue con millones de dólares, no de pesos, miles de millones, cientos de millones de dólares
Y cuál humildad, ¿no? Es abominable, es la palabra, es abominable que hoy se quiera venerar la imagen de un cruel asesino como José Mujica, que plenamente estoy seguro que no está en paz y que la justicia de Dios lo ha de haber juzgado de la misma forma que él acabó con la vida de las personas inocentes que acabo de comentar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Momento de seguir con las siguientes notas. Y bueno, pues en el Vaticano he decidido definir por sus últimos actos al Papa León XIV como conciliador. El Domingo del Buen Pastor, el Papa León XIV hizo actos que ahora considero que no son despreciativos de la tradición católica, como en su momento, sí, con esa intención y con mucha exhibición, el Papa Francisco hacía actos que eran despreciativos de la tradición católica. León XIV tampoco se muestra como que desprecie al Papa Francisco, de hecho todo lo contrario, digo que es conciliador porque sin rechazar las cosas que hizo el Papa Francisco, retoma muchas cosas del catolicismo tradicional. Como que trata de mantenerse en un punto medio, ¿no? Como un papa de centro. Visita, por ejemplo, la tumba del Papa Francisco, pero también ha visitado la tumba del Papa Benedicto XVI y de San Pedro. Usa expresiones que popularizó el Papa Francisco, como decir que en nuestro presente hay una tercera guerra mundial, pero como a pedacitos o a pausas, sin referirse, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Festejó que la India y Pakistán lograran un acuerdo que evitara una guerra. Eso lo hizo la mediación de Donald Trump. El Papa no lo menciona, pero bueno, finalmente celebra esto y dice que hay otros conflictos que también tienen que solucionarse. En los últimos días, pues ha tenido conversaciones por teléfono con personas como Volodymyr Zelensky. Ha hablado sobre que tiene que acabarse el conflicto en la Franja de Gaza. Y Donald Trump también piensa de esta forma porque ha insistido en que se debe de lograr la paz, incluso a pesar de que Israel quisiera seguir atacando. Donald Trump dice que la entrega del rehén estadounidense israelí, el del día de ayer, es un gesto de buena voluntad por parte de los terroristas del Hamas en la Franja de Gaza, quienes aseguran que quieren un alto al fuego definitivo. El Papa León XIV vuelve a utilizar para las oraciones, para orar, la lengua santa del latín, que parecía aborrecerla el Papa Francisco. Recuérdese que latín, hebreo y griego estaban en el letrero, en la parte de arriba, en la parte superior de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que por tanto son las 3 lenguas santas y cultas. Entonces, yo veo a este Papa como conciliador. Creo que intenta que las cosas se calmen un poco. Sin embargo, los progresistas, los ultraprogresistas lo odian y lo acusan de encubrir abusos sexuales, en tanto que los críticos, que dicen ser los católicos más ortodoxos, algunos críticos, y no los creo yo muy ortodoxos, pero ellos se ostentan así, dicen que les irrita que León XIV recuerda con mucha frecuencia al Papa Francisco.
y que no condena sus errores. El Papa Francisco, por cierto, pues cometía tantos errores como tipo Peña Nieto al momento de hablar. La única vez que hizo enojar a la izquierda fue el 28 de mayo del año 2024, cuando dijo que había mucho mariconeo dentro de los seminarios. Pero yo les pregunto, ¿qué hizo el Papa Francisco para acabar con tantos mariconeos dentro de los seminarios? Nada. Están llenos de hombres con tendencias homosexuales. ¿Qué hizo para alejarlos de ahí? Nada. Estos hombres van a llegar a ser ordenados sacerdotes y bueno, la verdad de las cosas es que su condición no se los permitiría, pero van a llegar a ser sacerdotes. Ya lo hemos comentado con anterioridad, si se tienen tendencias homosexuales y no se practica la homosexualidad, de todas formas no se puede ser sacerdote. El seminario no es un buen lugar para esas personas. Yo no sé por qué habrá tanta gente que le gusta decirle al muchacho con tendencias homosexuales o abiertamente homosexual, pero que no quiere, que se vuelva sacerdote. Yo sé que algunos piensan que de esa forma dedican su vida a algo noble, pero dada su condición, y que no se ofenda a nadie, porque eso no lo eligieron ellos, fue algo que probablemente se desarrolló en ellos, no pueden ser sacerdotes. No es conveniente. El sacerdote tiene que tener otra condición. Es un pecador, es una persona que puede estar sometida a ciertas tentaciones, pero no es en esa condición. Y eso es muy importante que lo logren comprender muchas personas, porque pues no es su vocación. La persona homosexual no va a tener la vocación de ser sacerdote. Reproduciendo un cable de Roma Reports, no lo voy a reproducir porque ellos dicen que está estrictamente prohibido, no sé por qué, sin su expresa autorización, pero me hago eco o transcribo parte de lo que dicen. Y en resumen, pues en una reciente conferencia de ayer, el Papa León XIV declaró que los ejes de su pontificado serán lo que se resolvió en el Vaticano II y una encíclica del Papa Francisco que se llama Evangelii Gaudium, además de impulsar el sínodo de la sinodalidad o la iglesia en la sinodalidad. Y bueno, pues estas tres cosas que acabo de mencionarles son las más escandalosas que ha dicho últimamente, porque todo esto pues obviamente nos remite inmediatamente al Papa Francisco. El Papa Francisco que tanto mal hizo a la Iglesia Católica, el Papa Francisco que tanto escándalo hizo con sus errores de doctrina, que tanto ha martirizado a personas que realmente se toman, como debería de ser para todos, muy en serio lo que dice el vicario de Cristo. Entonces, yo creo que todavía no es suficiente escuchar a León XIV escuchar esto. León XIV explicó también en esta conferencia ante cardenales que eligió el nombre de León por el Papa León XIII, el cual explicó que enfrentó la deshumanización de la revolución industrial. Pues mire, yo le soy franco y en esto a mí me hubiera gustado escuchar que él dijera directamente que había asumido el nombre del Papa León XIII, que es mi papa favorito, porque él condenó el comunismo y la masonería, pero pues no lo dijo así León XIV. Algunos piensan que puede ser una insinuación también el nombre de León porque fue el primer discípulo de San Francisco de Asís, pero que en este caso no sería San Francisco de Asís, sino una referencia al Papa Francisco. No lo dijo, por tanto es especulación.
Contra la revolución liberal y burguesa y socialista fue contra lo que habló León XIII, que era necesario arremeter contra esas dos cosas porque iban a finalmente carcomer la civilización cristiana mediante el abuso laboral o las doctrinas sociales que imponían. Nuevamente hay gente muy molesta por lo que dijo sobre el Vaticano II y muchas referencias al Papa Francisco. Creo que ya empezamos a ver como que hay una tendencia a lo del Papa Francisco y no escuchamos mucho que se refiera, por ejemplo, a la amplia variedad de doctrinas, de textos, no de doctrinas, que tiene, por ejemplo, la literatura del Papa Benedicto XVI. Ya, si es la situación de que él vaya a ser un sucesor o un continuador de los errores del Papa Francisco, en algunos aspectos, no creo que en todos, ya lo estaré yo reportando puntualmente, pero por el momento debemos de quedarnos solo con lo que ha dicho. Yo creo que si él toma Evangelii Gaudium como referencia en su papado del Papa Francisco, pues dice que no van a haber cambios bruscos, ¿no? También se sobreentiende eso, que parte de las cosas que dejó el Papa Francisco van a seguir así. Sin embargo, yo todavía no lo escucho decir disparates o locuras como las que decía el Papa Francisco diciendo que la iglesia tiene que pedirle perdón a los gays. Y si digo, bueno, pues si le vas a pedir perdón a ese tipo de pecadores que sostienen relaciones con personas de su mismo sexo y se excitan con personas de su mismo sexo, pues entonces vas a terminar pidiéndole perdón después a los pederastas, vas a terminar pidiéndole perdón a los violadores, a los asesinos, a los ladrones, a los terroristas y a cualquier pecador, ¿no? Porque pues si la iglesia tiene que pedirle perdón a un determinado pecador, pues los otros también te van a reclamar, pues pídeme perdón a mí también. Yo que maté, yo que violé, yo que me drogo, etcétera, pues van a decir, a nosotros también nos vas a tener que pedir perdón. Y ahí la gravedad de las declaraciones tan irresponsables del Papa Francisco. Y como no he escuchado aún al Papa León XIV decir algo así, pues creo que debemos de seguir orando, pidiendo que pues se le asesore, que no vaya a caer en esto, que si es una persona sensata, bueno, que Dios le ilumine para no seguir por el sendero oscuro del Papa Francisco, porque sí es un sendero oscuro, porque la confusión, como lo acabo de decir en esta oración con la que iniciamos el programa, pedimos a Dios que nos dé una luz en las tinieblas de nuestra mente afectada por el pecado original. Pedimos esa luz porque realmente no logramos ver muchas cosas. Somos tontos, valga la redundancia, desde el pecado original somos muy tontos, muy lentos para entender ciertas cosas o para darnos cuenta de cosas sobrenaturales o de las cosas de Dios. Y por eso digo que a lo mejor en la mente del Papa Francisco había demencia senil o muchas tinieblas y de esta forma pues que el Papa León sea iluminado y que no siga por eso porque al momento, a lo que llevamos, sí que se puede pensar de muchas formas que hay esta fijación por seguir con lo que hizo el Papa Francisco. Pero todavía no tengo yo como tal las declaraciones concretas, las acciones concretas que podremos ver en ese sentido. Cuando las tenga, entonces sí les voy a poder decir si es así o tal vez no, tal vez nos llegue una situación de milagro en el que no tengamos que pasar por algo similar a lo que experimentamos durante 12 años con el Papa Francisco, con declaraciones que simplemente fueron la burla y la mofa de todos los grupos de izquierda y masones. Donativos.
aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Vamos entonces con las portadas de los periódicos de circulación nacional. Muere Mujica en Montevideo y el periódico Reforma dice que tenía un discurso anticonsumista. Igual digo que es una portada mala porque debería de señalar que era un terrorista. Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría, dijo el terrorista. Seguramente por eso asaltabas bancos, porque querías ser muy pobre. Pacta Estados Unidos con chapos y aprieta a enemigos. Ofrece Ovidio Guzmán López declararse culpable y se entrega junto con sus familiares al FBI. Acusa a aliados de los Mallitos de terrorismo y de narcotráfico. Esto según el staff del periódico Reforma, hoy tiene esa nota, que hay una fuerte colaboración ya, desde ahora, con el gobierno de Donald Trump. Acepta el INS Bienestar que hay escasez de medicamentos para tratar el cáncer, de medicamentos oncológicos. Exhibió que la falta de medicinas para el cáncer en el sector público ha supuesto un riesgo para la vida de muchos pacientes. Y es que, pues dice, decidió que no se ha comprado los medicamentos de urgencia a PISA, a Pfizer, a Zurich Pharma, Bayer, a Cert Pharma. Pues se sigue entonces con el legado de robarse el dinero, como lo hacía el presidente Andrés Manuel, que diciendo que combatía la corrupción y para combatir la corrupción pues no compra las medicinas. Lo matan en vivo a la influencer y tiktoker Valeria, de 23 años, la mataron mientras hacía un vivo. Eso no lo habíamos visto en la otra nota, ¿verdad? Crece violencia en el estado de Veracruz, ahora matan a un exalcalde. Se trata de Esteban Alfonseca Salazar. Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez Pérez, exregidor de ese municipio, del municipio de Actopan, fueron asesinados en una emboscada al sureste del estado. Y asesinan a otro político en Zapopan, como les adelantaba ayer. Eso es lo que tiene Reforma y exhibe de cuerpo completo cómo es que México no está en paz y no se está haciendo nada por Sheinbaum. El Universal, pues también tiene en su portada Pepe Mujica muere, un faro de la izquierda, una oscuridad para quien sea era oscuridad. Pide que Ejército pare el trasiego ilegal de ganado. Productores urgen al gobierno federal a desplegar un operativo militar para cerrar la frontera con Centroamérica, donde dicen que está entrando ganado con el gusano barrenador que contamina todo. China sella alianza con América Latina, se reúne con Gustavo Petro y con el dictador de Chile, el comunista agresor de mujeres, Gabriel Boric. Que en su país hay un insulto que utilizan mucho contra él, que es merluzo. El presidente chino Xi Jinping consolidó una cooperación más estrecha con estos dos países, que no es precisamente toda Iberoamérica. Acusa a Estados Unidos a primeros narcos mexicanos por terrorismo. La imputación contra Pedro Insunza y su hijo puede conllevar a pena de muerte o cadena perpetua.
Asesinan a 4 exfuncionarios en 3 estados de la República Mexicana. Al menos 50 casos de homicidio contra políticos en México se registraron durante el primer trimestre de este año. Y el dólar bajó a 19.92 pesos porque pues se ha logrado un acuerdo. Bueno, se está viendo que bajan los aranceles y entonces dicen ya es más realidad que Donald Trump va a arreglar las cosas. Va a seguir presionando a los gobiernos que se tenga que presionar. El luchador Octagón ya no ve tan lejano el adiós del ring. Con 43 años de carrera, no de edad, el icónico luchador pues dice que ya quiere retirarse como el favorito del público. Diario de Yucatán, violencia cuesta más. El impacto económico sube por primera vez desde 2019 a un nivel histórico. Un informe alerta sobre corrupción y falta de justicia. El impacto económico de la violencia en México aumentó con Claudia Sheinbaum. Aumentó en aproximadamente un 18% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se roba el narco, para que vean. Además de rebelarse por Donald Trump, ¿no? Que el cártel Jalisco Nueva Generación, junto con Morena, se roban miles de metros cúbicos, creo que se define así, o vamos a decir miles de barriles de petróleo, creo que es la unidad con la que se mide, y lo venden en Turquía, en Japón, en India, en África, y de ahí viene el gran poderío del narco, además de vender drogas y de secuestrar personas y extorsionar. Riesgo para la salud: el calor acelera la reproducción de moscas. Advierten que esto es una plaga y puede contaminar los alimentos. Derrama industria nacional: comercialización de camiones cayó en abril un 55.2%. Enciende el Papa León XIV el Instagram. Más de 2 millones de seguidores tiene su red social en pocas horas. Fíjese que también hay que decir que él hace llamados a la paz, que él se ha declarado un humilde siervo del Señor, que recupera el latín, que utiliza la indumentaria propia del Papa, la tradicional, y creo que es conciliador. Pero lo que sí le hace falta es alejarse un poco más del legado del Papa Francisco y empezar a mostrar que él es distinto, que él es una persona distinta. No está bien que siga las doctrinas que sobre todo hieren mucho, molestan mucho a la gente de lo que hizo el Papa Francisco. Pepe Mujica, el guerrero descansa. Bueno, pues así lo tiene también El Sol de México, como lo presentó Televisa. Y puede que tengan esto porque se los ha vendido el titular y todo el texto. Se lo vende una agencia de noticias sionista como puede ser Reuters. Aquí no veo que haga una referencia a Reuters. Estrecha el cerco sobre el cártel de Sinaloa. Estados Unidos abre primer caso por narcoterrorismo. Una nota de Aldo Canedo. La primera imputación recae en 2 miembros de la facción del cártel Beltrán Leiva, que esos eran los que estaban ligados a el secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue detenido en los Estados Unidos cuando viajaba a Disneylandia. Y ustedes saben que Disney no es dibujitos, es todo un cártel, ¿sí? Es una corporación sin escrúpulos que está metida incluso en operaciones militares. Ya vamos definiendo más lo que es esa cosa llamada Disney, porque además también se ha de prestar para el lavado de dinero considerando lo que facturan en sus películas. Por algo quería ir. ¿A poco ustedes creen que él quería ir a ver el ratón Miguelito o el pato Donald? ¿Para qué iba Salvador Cienfuegos a Disneylandia? Nunca se ha aclarado. Adelanta su salida el rector de la UAMEX, o sea, de la UAM, ¿no? Es una universidad del Estado de México. Y omito hacer comentarios porque
muchas cosas se me han dicho de esa universidad, que es mala, pero no es algo que a mí me conste directamente porque yo no conozco mucho esa universidad. Solo sé que pues yo nunca la tuve como opción, o sea, yo nunca pensé en eso, en esa universidad, y bueno, yo no la ubico, ¿no? Pueden dejarme en los comentarios si es buena, si no, y por qué hay tanta crisis de rectores. Después, por ejemplo, del de Zacatecas, otro lugar, donde el rector fue acusado de abuso sexual infantil. Seguimos. Bueno, el periódico La Prensa, Videovigilancia, piden a empresas vigilancia definir la ley a quién sí se le puede entregar videos grabados por privados, porque ahora resulta que grabar a los delincuentes va a ser delito. Identifican a los dos ejecutados en Tlalpan, uno era vecino de la alcaldía y otro albañil. Dos ejecutados en Tlalpan, gobernado por Morena. La central de abastos tiene una canasta básica más barata del país con 24 productos a un costo de 690 pesos. Ni tan barato. Reporta la AMPEC precio promedio de la canasta básica alimentaria en 1,927 pesos. Es muy caro para, la verdad, la mayoría de las familias. Tiene un incremento del 1.18% y yo creo que esta es la nota más importante del día. Cómo la narcoinflación, la inflación de Claudia Sheinbaum, dejará sin comer a muchas personas, o al menos desnutridos. 1,927 pesos la canasta básica de un hogar mexicano. 1,927 pesos. No los tienen las familias de bajos ingresos, no los tienen. Porque de esos 1,927 pesos, súmale renta, luz, a lo mejor algún elemento de comunicación, teléfono o internet, transporte. ¿Cuánto va a ser? Va a ser, o sea, estamos hablando de los más pobres. Mínimo para ser pobre tendrías que tener a la semana, por la canasta básica, y otros 2,000 pesos, que serían como unos 3,927 pesos. Y no lo tiene una familia de escasos recursos. Entonces, una nota importante para que cuando se digan mentiras sobre que México ha batido la pobreza dando miserias, dando dádivas, pues no es verdad. Estados Unidos lanza las primeras acusaciones por narcoterrorismo contra el cártel de Sinaloa. Pues fíjese cómo es que todos los periodiquitos minimizan lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. Que viene fuerte todo esto contra el narcotráfico. Los periodiquitos también ocultan, porque odian a Donald Trump, ocultan completamente el éxito, la ovación, el aplauso con el que fue recibido ayer en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes Unidos. Viene el calor otra vez, una nueva onda de calor. Excelsior dice, la elección de junio será la más vigilada. Falso. Se han aprobado 88,000 observadores cuando en los comicios de 2024 participaron menos de 34,881. Me lleva a pensar que esos supuestos observadores van a embarazar las urnas, porque no hay forma de... A ver, mire, aquí tenemos el dato. No hay forma de que se pueda evaluar esto. 2,440 millones de votos. O sea, porque se va a votar o se va a elegir todo eso, ¿no? Todas esas actas van a tener que ser computadas. ¿Quién va a poder hacer eso? 2,440 millones de ítems, reactivos o votos. ¿Quién va a contabilizar eso? Es un fraude. Está arreglado desde el principio. Y el día de antier, el día 12 de mayo, el partido narcotraficante Morena y las autoridades electorales anunciaron que los discapacitados mexicanos ya votaron por anticipado. Eso también es manipulación. Aquí el problema es que el narcojuez va a saber tu nombre completo. El narcojuez va a saber dónde vives.
Vas a ver el nombre de tus hijos, de tu esposa, de tus padres. Vas a ver cuál es el monto de tu patrimonio, cuánto tienes en tus cuentas. Y esta información se la da Claudia Sheinbaum para que vayan, te secuestren, te maten, te roben. Para eso quieren los narcojueces. ¿Con qué confianza le vas a contar tu vida? ¿O le vas a exponer tu caso? O incluso los abogados, ¿cómo vamos a exponer nuestro caso? Ante un tipo que es un narcotraficante y que va a ser el juez por culpa de Andrés Manuel López Obrador por su reforma. Recuérdense que esto lo hizo, ayer les comentaba, Mara Lezama, gobernadora por el partido Morena, que robó datos personales, bueno, se los entregó a los narcotraficantes, al cártel Jalisco, para que fueran a extorsionar y matar empresarios. ¿Y por qué tenemos que padecer esto? Por tolerar el fraude electoral. Porque Morena perdió las elecciones en junio de 2024. Porque Morena, aún y con su fraude electoral, no consiguió la mayoría calificada, pero la robó mediante la traición de Yunes, de una familia de pederastas, y Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, que es un movimiento traidor. Además, es inconstitucional la reforma de elegir por voto a los jueces, sin importar la carrera judicial ni los controles de seguridad. Es inconstitucional, es contrario a la Constitución, es contrario a la certeza jurídica, la justicia pronta y expedita. Pero acuérdense que fue un ministro de apellido Pérez Dayán quien votó para que se declarara constitucional, o para que se dejara como está. Y acuérdese que estos apellidos de Pérez Dayán son judíos. Y yo, según la evidencia que he podido revisar, el morenista Arturo Saldívar, que contrató a Televisa para atacar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no atacaba a este señor Pérez Dayán. O sea, el traidor tenía intereses, ya estaba planificado. Forma parte de esas mafias. Busque tantito en internet y le dirán, el apellido Dayán es un apellido judío, que significa juez religioso, del Bet Din, un cargo de prestigio social dentro de la comunidad judía antigua. Por lo tanto, el recuerdo se conservó como un apellido familiar por muchas generaciones. Cuando yo tuve problemas con personas que me querían censurar en redes sociales, investigué y había personas con este apellido que obviamente tenían una vinculación con el aparato de censura del Estado de Israel. Así que no hay ninguna duda de que este apellido es de esos. Y el ministro no es mexicano. El ministro Pérez Dayán es un traidor a la patria porque es un agente de esta misma mafia. Así que en la actualidad teníamos una corte infiltrada por traidores que están facilitando esto. Digo, en el caso de Pérez Dayán, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel Moza, que está casada con un judío llamado José María Robó, que es un empresario corrupto ligado totalmente a López Obrador. Qué gusto me da que sea Donald Trump quien va a acabar con Morena, por sus muchos delitos, por sus muchos crímenes. Ayer les comentaba también de cómo los funcionarios de Claudia Sheinbaum fueron implicados en redes de prostitución infantil. Ese Alfonso Suárez del Real, el que cobraba a las menores de edad que prostituían en la Ciudad de México, todo esto con la complicidad de los gobiernos desde antes de que gobernara Morena la Ciudad de México. Es que esto no puede seguir. O sea, es sencillamente por pura lógica, esto se tiene que acabar, tiene que terminar. El Sol de México igualmente, pues bueno, venera a Mujica. Qué desgracia, ¿no? Es la prensa corrupta. Esos espacios, o al menos esas partes de los periódicos, esos despojos de las primeras planas, las paga el cártel globalista, las paga la corrupción, las paga el narcotráfico, las pagan los defensores de los pederastas, las pagan los opositores a Trump. Y digo, se puede criticar a Trump de algunas cosas, pero por lo que lo atacan, no. ¿Qué es lo bueno que hace?
El periódico El Debate: confirman entrega en Estados Unidos de familia de Ovidio Guzmán López. Ahora sí tenemos oficialmente confirmado por las autoridades de Estados Unidos. 3 jóvenes motociclistas fueron asesinados en 2 atentados. Los hechos ocurrieron de forma simultánea en 2 lugares, que es Prados del Sol y Felipe Ángeles. Al sur de la ciudad, en San Pedro, ejecutaron a otros 2 varones, lo mismo que en Angostura. El periódico El Debate pues es más objetivo, es el único que estoy viendo que lo dice más o menos como es. Fallece Pepe Mujica, guerrillero, presidente de Uruguay. Expresidente de Uruguay. El DIF Sinaloa llama a donar agua en el Acuatón 2025. Y ahí aparece junto la fotografía de Rubén Rocha Moya, narcogobernador de Sinaloa, por el cual pues el estado está vuelto un mar de sangre y se asesinan 2 niñas por cárteles de la droga. Viene el Día de las Madres, triste Día de las Madres, y Claudia Sheinbaum dice que le desea muchas cosas buenas a las madres. Es una mentada de madre. Milenio. A diferencia del sábado, la morenista evita mencionar al esposo, reivindica sus valores y se queja de los ataques de opositores. Sheinbaum rechaza haber sido notificada. Señor gobernador, con los niños no, queremos vivir en paz. Ningún inocente más. Esto lo dicen por el asesinato de las niñas Alexa y Lady en Badiraguato, Sinaloa, por un tiroteo de narcos. Se extiende paquete contra inflación y carestía. La canasta básica seguirá en 910 pesos, según lo que dice Morena. Esta portada es la de ayer de Milenio, no sabemos cuál sea la actual. AM. Reclama el campo abandono de la Cuarta Transformación. Los agricultores de distintas zonas de Guanajuato protestaron porque ante la sequía, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en León, Irapuato y Celaya sigue. El reclamo fue por la falta de apoyos federales para la actividad. Exigieron pago de un subsidio para el trigo y el maíz, que está pendiente que se pague desde el año 2023. Ya es difícil que se lo paguen, pues son traicioneros los de Morena. La jornada, pues no se ha actualizado. Siguen con que es injusto cerrarle el paso a los animales, pero ya sabemos por qué es. Le cierran el paso al ganado mexicano porque la frontera sur de México, Claudia Sheinbaum permite el tráfico ilegal de animales enfermos, que pueden enfermar a la población, no le importa. Alcanza récord la recaudación a abril y supera los 2 billones de pesos en captación por parte del SAT. Quiere decir que el SAT ha recaudado 9.9% más impuestos. Más recursos para el narcopresidente de lo que roba al pueblo de México. Mientras la economía se hunde, ellos recaudan más, roban más. Robaron 9.9% más dinero del pueblo de México. También esta nota es importante, la vamos a incluir en nuestro resumen. ¿Cuál es la primera? Pues que la canasta básica se fue a las nubes con Claudia Sheinbaum. Y la segunda, que permite el paso de gusano barrenador en el sur, frontera sur de México. Y esta, que en tanto México se empobrece más, Claudia Sheinbaum, en vez de dejar de cobrar impuestos, los aumenta. O sea, se pone más puntillosa en que el SAT se robe el dinero de los mexicanos para los servicios miserables que tenemos, los peores servicios públicos del mundo. El Economista: frena exportación de camiones 21% por desaceleración y aranceles de Estados Unidos. Actividad industrial se deterioró en 19 estados de México. Inflación en Estados Unidos en abril baja ritmo por tercer mes seguido. Sin embargo, pues la Reserva Federal no quiere bajar las tasas porque quieren seguir saboteando el gobierno de Trump. El periódico El Informador: por primera vez Estados Unidos acusa a capos del terrorismo. Falleció Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y referente de la izquierda,
Y aquí pues nada más hace una lista de hechos en que lo veneran. A ver, dice, 1971 participa en una fuga masiva carcelaria por un túnel junto con otros 105 delincuentes. Sin embargo, es recapturado poco después. En el 73 es recluido en el penal de Libertad. Permanece preso por 10 años. 1985, el 9 de marzo, el Parlamento aprueba una ley de amnistía que libera a presos políticos, entre ellos el terrorista y multiasesino José Mujica. Así que bueno, pues de ahí viene la peste de este señor, que le permitieron hacer eso malos políticos en Uruguay. Y yo digo que también la población, porque pues, si la población uruguaya fuera consciente, pues capaz que cercan el edificio de gobierno y hasta linchan a este asesino. Pero ya sabe, cosas raras de la vida. Así que cosas raras de la vida. Hay países donde al terrorista, al asesino, piden a Barrabás. Así, pero se los digo, lo piden, lo aclaman, lo ovacionan, lo aplauden. Piden a Barrabás. Yo, afortunadamente he visto que muchas personas han cambiado su punto de vista sobre ya no voy a utilizar la expresión, sobre Andrés Manuel, que basta con decir el nombre para hablar de masacres, de robos, de corrupción. Basta con eso. Con decir el nombre y el nombre está manchado de sangre. Hiede a muerte. Y hay lugares de México donde lo aplaudirán, donde dirán que es el mejor presidente de la historia de México. Claro que no pueden sustentarlo con hechos. Dirán que es que fue carismático, que qué bonito decía tonterías con que los voy a acusar con sus mamás, etcétera. Eso es lo que ocurre, lo que causa a veces desconcierto, ¿no? ¿Cómo es que podemos nosotros trabajar, definir, investigar, llegar hasta donde muchas personas no lo habrían pensado, y sin embargo seguirán teniendo la convicción demoníaca de venerar a un terrorista? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, no? ¿Por el pecado original? ¿Porque son personas malvadas? Porque hay muchas personas malvadas, tal vez también. Vamos con nuestra siguiente nota. Reportan que Estados Unidos le revocó la visa para viajar a los Estados Unidos al narcopolítico, al narcogobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lo mismo que a la narcogobernadora de Morena de Baja California. Les digo que las cosas van muy bien. O sea, yo puedo celebrar todas estas cosas porque realmente Donald Trump está cumpliendo su palabra y están acabando con esto. Está cercado Morena, o sea, no hay forma de que se escape. El peor escenario, la pesadilla del asesino, del terrorista Andrés Manuel, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y ojalá llegue el día en que lo extraditen a los Estados Unidos y le apliquen la pena de muerte a Andrés Manuel. A lo mejor ahí, a punto de morir, se arrepiente, ¿no? Digo, se arrepiente por el bien de su alma. A mí, francamente, pues me tiene sin cuidado si se arrepiente o no. Él será un criminal y la pena de muerte indefinidamente se le tiene que aplicar, se arrepienta o no. Lo que hizo no es poca cosa. Bueno, pues asesinan a otro expresidente, ahora del PRD, pero en el estado de Oaxaca, tras una pelea con un policía. El pasado 11 de mayo asesinaron a Gerardo Leobardo Santos López, expresidente del PRD y alcalde de Santa María Ipalapa, Oaxaca, tras una pelea con un policía. Asesinan expresidente del PRD en Oaxaca tras una pelea con un expolicía. Incluso circularon fotografías de su cuerpo tirado en el piso, boca abajo. Descanse en paz. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos le retira la visa a Américo Villarreal. Durante la tarde del martes, esto lo informó el periodista Carlos Torres.
La vocería de seguridad de Tamaulipas afirmó que la información es falsa, sin embargo, minutos después corrigieron el comunicado y en lugar de afirmar que era falso, indicaron que la información todavía no estaba confirmada por canales oficiales. Ante la información que circula en redes sociales sobre la supuesta revocación de la visa al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información no confirmada por ninguna autoridad hasta el momento. Pero pues eso que Carlos Torres no es una persona que se invente cosas. Así que sí tuvo ese comunicado y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Le van a cancelar la visa a todos los narcopolíticos y gobernadores de Morena o a los que tengan más probados nexos con el narcotráfico. Y es el principio del fin. Y aplauden y den gracias a Dios. El día de hoy el periodista Ricardo Alemán pues se hace también eco de los últimos movimientos del gobierno de los Estados Unidos y se pregunta si Claudia Sheinbaum ha entregado la cabeza del partido Morena. El escándalo es de dimensiones históricas. En realidad se trata de una desvergüenza pública pocas veces vista en la historia mexicana. Y es que no solo vemos el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California, que se llama Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres, sino de la cancelación de las cuentas bancarias de la pareja en bancos de Estados Unidos. Aquí pues se les acusa de lavado de dinero, nosotros revisamos esto. Además de la entrega al FBI de toda la familia del Chapo Guzmán, quienes van a cantar sobre su alianza con los gobiernos de Morena. Peor aún, todo lo anterior se lleva a cabo sin que al parecer el gobierno de Donald Trump haya dicho una sola palabra de esa decisión a su par de México, Claudia Sheinbaum, lo que confirma la nada descabellada hipótesis de que las autoridades norteamericanas no confían ni tantito en ninguna autoridad mexicana y por tanto tampoco en la señora presidentita. Presidenta, dice. Ay, Ricardo, deberías de... Bueno, yo le digo al señor, ¿no? Con respeto. Debería de ponerle presidente porque los entes no tienen sexo. O sea, no es cosa que yo odie a las mujeres, como algunos han estado diciendo. No existe la palabra presidenta, ¿sí? Es presidente porque es un ente. Los entes no tienen sexo. El ser no tiene sexo. No existe la cera, ¿no? Existe el ser. Y quítense todos esos complejos de la frijola y el frijol, ¿no? Que para decirle el foco y la foca, no sé, etcétera, ¿no? Hay una enfermedad por feminizarlo todo o creer que algunas palabras que no terminen en A son masculinas. Eso solamente lo dicen por ignorantes, por burros, por bestias. Sin embargo, no es momento para la ingenuidad, dice Ricardo Alemán. En realidad la duda persiste. Y por eso la primera pregunta, ¿realmente el gobierno de Trump no confía en la presidenta mexicana? ¿O por el contrario, será que la señora Sheinbaum ya ha entregado a su partido? Es una interesante, ¿no? Porque es una hipótesis interesante porque a lo mejor Sheinbaum públicamente puede estar diciendo: no vamos a permitir que vengan a combatir a los narcos. El narco se defiende, ¿no? Y a lo mejor por acá dice, pues sí, sí hágalo, pero no puedo yo decirlo públicamente porque me van a linchar. Pudiera ser, ¿no? Y es que hoy el mundo sabe que el partido Morena, sus políticos y sus gobiernos son, en los hechos, un feo Frankenstein que, mientras dizque gobierna, en realidad defiende sus aliados del crimen organizado. Todo ello al tiempo que todos sus gobernadores se benefician de las rentas mafiosas de secuestro, producción y trasiego de drogas, cobro de piso, tráfico de personas, distribución y venta de alcohol, de huachicol, tráfico de órganos, asalto en carreteras, robo de autopartes, estafas, despojo de viviendas y muchas otras formas de criminalidad. Pues los de ACME. Los de ACME gozan del amparo criminal de Morena para robarse casas.
para matar pasajeros, porque ya ven que manejan de una forma como animales y no les hace nada. Mataron la hipótesis más plausible es que ellos fueron los que mataron en Tlalnepantla a los conductores de las grúas por no querer formar parte de la organización que ya controla a los que recogen la basura, transporte, pipas de agua. Bueno, en el Estado de México también tiran desechos tóxicos, luego estas pipas del grupo ACME. Y a ver, es una mafia de ¿cuánto? De más de 100,000 personas. Sí movilizan algo de votos y además tienen familias. Y son gente de escasos recursos, bueno, vamos a decir, de bajos estudios. Son peligrosos, son una mafia. ¿Qué le haces a eso? Hasta los periódicos se retractan luego de cosas que han exhibido de ellos, luego las borran. ¿Tanto miedo le tienen a esa mafia? Y es una de tantas que hay. Todas las anteriores prácticas mafiosas que no solo ocurren en México, sino que son producto de exportación, con el aval de todos los gobiernos morenistas desde que llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, lo que convierte a México en el mayor grupo criminal del mundo. Sí, Morena es el mayor cártel, o sea, incluso por encima del de Sinaloa y del cártel Jalisco, que son agregados a ellos, no son distintos. Morena es la organización criminal más grande de todo el mundo. Qué gran reflexión la de Ricardo Alemán. En serio, hoy le aplaudo. Hoy suscribo sus palabras, y no siempre lo hago, ¿eh? En palabras breves, resulta que los gobiernos de Morena en todo México, en los órdenes federal, estatal y municipal, no solo son parte orgánica de las mayores bandas criminales, sino que están lejos de cumplir su tarea fundamental, gobernar. Y es que, como no ocurría en decenas de años, la sociedad mexicana y sus necesidades les importan un pito. A quienes deberían de garantizar la justicia, la ley y la seguridad. Por eso, volvemos a preguntar, la señora Presidente, ¿Claudia Sheinbaum pagará todo ese cochinero? ¿Está dispuesta a pasar a la historia como la jefa de la peor banda criminal del mundo? No, pues es que incluso hasta la pueden matar o puede terminar en la cárcel. Que ella debería de terminar en la cárcel, sí. O muerta porque es terrorismo. Lo que ella ha apoyado es terrorismo. Y sí se pena con muerte. Que sea lo que Dios quiera, y si no es en esta vida, será en la otra, en la muerte. Pero de que Sheinbaum no se libra de lo que hizo, no se libra, es bastante grave. Por eso debemos volver al tema. Dice, hoy todos saben que Morena, sus gobiernos y políticos no solo no gobiernan, sino que se dedican al reparto del botín de las rentas públicas y las rentas del crimen, lo que deja a los ciudadanos en total indefensión a merced de las disputas por el saqueo, robo, extorsión, cobro de piso y decenas de formas criminales. Pero actividades mafiosas que sin control alguno se extienden desde México al mundo entero, pero en especial a los vecinos del norte y sur del continente y en especial a Estados Unidos. Por eso la preocupación y las maniobras políticas del gobierno norteamericano, ya que a lo largo de los 7 años en todo México los morenistas han fortalecido y acrecentado su poder mafioso. Por eso también insistimos en las preguntas fundamentales. ¿Hasta cuándo el mundo y los gobiernos como Donald Trump tolerarán esa complicidad del gobierno mexicano con bandas criminales que empujan a la sociedad mexicana toda a los extremos de la ingobernabilidad atroz, peor que los peores tiempos de la historia mexicana? Aquí creemos que México y los mexicanos aún tenemos esperanza y que la señora Presidente ya soltó el barco. Ya saltó, del barco, ya lo abandonó. Y por eso insistimos, ¿será que la señora Presidente entregó a los mafiosos de su partido a la justicia norteamericana? Claro, a cambio de salvar el pellejo al tiempo. Puede ser, yo creo que eso es factible. Sheinbaum, ¿qué puede querer, no? Sobrevivir. Y además que no le cae nada bien Ricardo Monreal, ni Adán Augusto López, ni ninguno de esos adefesios. Entonces ella dice, pues que se los lleven, ¿no?
y a mí que me dejen en paz, así como el cobarde José Mujica decía que a su esposa la violaran, la mataran, pero que a él lo dejaran en paz, porque es un cobarde, y porque murió como un cobarde. Bueno, nada más estoy buscando cómo fue que... para cerrar con el programa, ¿eh? El instinto primate de autoconservación de José Mujica. En su libro titulado Llamen al comisario Otero, Raúl Barariño nos habla del candidato presidente que pidió desesperadamente que torturaran a su propia esposa, a la judía Lucía Topolansky Saavedra, en un acto de altísima cobardía y elemental minoría intelectual como prueba de su instinto primate de autoconservación, cobardía y conducta indigna para cualquier hombre y ser humano, dice lo siguiente. Recuerdo que cuando volví a Montevideo, capital de Uruguay, detuvimos a un importante miembro de la izquierda uruguaya, una figura muy conocida actualmente, a quien los estadounidenses querían interrogar de cualquier manera. Me negué rotundamente, lo interrogamos nosotros y había puntos oscuros en sus declaraciones que comparamos con los de su esposa también detenida. Casi nada coincidía entre las dos versiones. Lo que señalaba a la mujer dejaba en mala posición a su marido y para declarar los hechos hicimos un careo entre los dos. Enfrentamos ambos en mi desprecio, la esposa ratificó sus dichos, dejándolo en una posición para ser enviado al juez, quien probablemente con pruebas aportadas terminaría procesándolo. El hombre, desencajado ante lo que decía su mujer, la Topolansky, gritaba desesperadamente: «¡Es una cínica! ¡Tortúrenla, comisario, para que diga la verdad!». Esto es lo que gritaba José Mujica. «Hágala torturar y comprobará que está mintiendo para perjudicarme». Él fue interrogado, pidió torturaran a su esposa. José Alberto Mujica Cordano, actual candidato a presidente del Frente Amplio de Uruguay, y la mujer susodicha era Lucía Topolansky Saavedra, su actual esposa. Pues que, perdóneme la expresión, pero qué necia, qué tonta de quedarse con un tipo que decía hágale lo que quiera ella, pero a mí déjeme en paz, déjeme en libertad. Se murió este infeliz y aparentemente no recibió castigo, el castigo que se merecía. Pues ahora ya estará ardiendo por siempre en el infierno, porque verdaderamente era un personaje vil. En cada aspecto de su vida era vil. No tiene ninguna virtud de las que le están inventando los medios mermeleros. Me gusta esa expresión, la utilizan mucho en Perú. Cuando llaman un medio corrupto dicen medio mermelero. Y otro pasquinero inmundo, y otros que dicen chayotero. Aquí en México es la expresión, ¿no? Porque sí, son eso. ¿Por qué le aplauden a un criminal? Bueno amigos, pues es así como cerramos con esta emisión hoy desde temprano. Gracias por su atención. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Si te gusta este programa, ya sabes lo que hay que hacer. Dale me gusta, compartir, realizar un donativo. Y bueno, pues hasta la próxima. Si Dios lo quiere, estaré realizando otro programa así. Vamos a cerrar con oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Salmo 35. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo,
cuando el ángel del Señor los persiga, porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Oración de San Patricio. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, por medio de la fuerza de su crucifixión y su sepulcro, por medio de la fuerza de su resurrección y ascensión, por medio de la fuerza de su descenso para juzgar el mal. Me levanto hoy, por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en inocencia de santas vírgenes, en obras de hombres de bien. Me levanto hoy por medio del poder del cielo, luz del sol, esplendor del fuego, rapidez del rayo, ligereza del viento, profundidad de los mares, estabilidad de la tierra, firmeza de la roca. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, poder de Dios que me sostiene, sabiduría de Dios que me guía, mirada de Dios que me vigila, oído de Dios que me escucha, palabra de Dios que habla por mí, mano de Dios que me guarda, sendero de Dios tendido frente a mí, escudo de Dios que me protege, legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones de vicios, de cualquiera que me desee el mal, lejanos y cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día todos estos poderes entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra encantamientos de brujas, forjas y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Cristo, escúdame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra sofocación, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Cristo conmigo, Cristo frente a mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo a mi diestra, Cristo a mi siniestra, Cristo al descansar, Cristo al levantar, Cristo en el corazón de cada hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablen de mí, Cristo en cada ojo que me mira, Cristo en cada oído que me escucha. Me levanto hoy, por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.